días a todos nuestros oyentes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén teniendo una excelente mañana. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de nuestro podcast Sueña y Crea, donde hablamos de historias enfocándonos un poco en temas de literatura. Donde hablaremos de nuestras historias enfocándonos un poco en varios temas. El día de hoy estoy sumamente feliz y emocionada, no solo por el tema del que hablaremos, sino porque tenemos a un invitado súper importante que es Stan Lee. Es el creador de muchísimos personajes que viven en nuestros corazones y en los que nos emocionamos cada vez que hay uno nuevo. Qué gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy bien, gracias, muy emocionado y muy agradecido por esta invitación. Me encanta que podamos tener este espacio para que yo igual pueda platicarles un poco acerca de cómo ha sido mi experiencia y todos los personajes que he creado, porque pues es una de las cosas que más me gusta en la vida. Bueno, pues para introducirnos un poco más al tema de tus creaciones, primero me gustaría que nos hablaras brevemente sobre ti y sobre tu vida. Bueno, pues para empezar, mi nombre completo es Stan Lee Martin Lieber. Nací el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York y desde muy pequeña me interesó mucho los libros y las películas, sobre todo de aventuras. Y conforme fui creciendo me fui interesando más por la escritura. Y entonces gracias a ese interés me di cuenta y decidí desde muy chiquito que lo que quería hacer de grande era ser escritor. O sea, mi mayor sueño era poder compartir mis propias aventuras. ¡Wow! Entonces desde muy pequeño descubriste esta gran pasión. Pero ¿cuál dirías que es tu primer acercamiento para cumplir este sueño? La verdad creo que fue todo lo que leí desde pequeño, porque pues eso fue lo que me impulsó y lo que realmente me inspiró para seguir haciéndolo. Pero si tuviera que hablar específicamente de uno o del más formal, hablaría sobre el trabajo que tuve en Timely Comics. Entré a trabajar a esa compañía a los 17 años y fue ahí donde creo que logré pues uno de mis primeros logros como escritor, y creo que igual fue uno de los formales, porque antes de eso había participado en ciertos concursos de escritura y así, pero no había sido tan formal como lo que logré hacer en esa compañía. Entonces me encantaría cuál sería el primero de tus logros, saber cuál es. Claro, pues cuando yo llego a esta compañía, yo llegué a la parte administrativa, entonces la mayoría de las cosas que hacía solo se enfocaba en esa área, y ya después, por suerte, logré sacar y publicar un relato de, bueno, supongo que les va a sonar conocido, un relato sobre el Capitán América. El relato se titulaba Capitán América frustra la venganza del traidor, y fue ahí en esa misma compañía donde logré publicarlo. ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Y cuándo fue eso? Si no mal recuerdo, porque pues ya fue hace un tiempo, el relato se publicó en mayo de 1941. Y de hecho fue ahí donde usé por primera vez mi seudónimo de Stan Lee, porque en esa época todavía escribir ese tipo como de historietas y así pues no se veía tan bien. Entonces pues quise usar esto como para guardar un poco mi identidad, por si en el futuro escribía cosas más formales o tenía que hablar sobre ciertos temas que no estuvieran relacionados, pues quise guardar un poco de esa privacidad para pues no quemarme, por decirlo así, y guardar un poco esto, que al final quien diría que es ese mismo seudónimo que según yo me iba a proteger fue el que me llevó a donde estoy ahora. Y bueno, ya que tocamos el tema del Capitán América, me gustaría que habláramos un poco sobre la historia del personaje. Como sabes, en este podcast nos gusta saber todo el trasfondo literario del personaje y sus historias. Por ejemplo, ¿consideras que el Capitán América
se logra apreciar el famoso viaje del héroe? Me encanta esta pregunta porque de hecho me gusta mucho este tema y la respuesta es que sí. Sabemos que el viaje del héroe comienza este personaje en el mundo ordinario y en la película se puede apreciar esto fácilmente. Al inicio de la película vemos a Steve Rogers que vive en Brooklyn como una persona normal. Tiene ciertos retos porque desde el principio se hace muy evidente que él es diferente al resto de los hombres. Es muy bajo de estatura, es muy delgado y a comparación de todos los demás, pues que son imponentes, son grandes, son altos, son fuertes, él pues queda un poco excluido y por lo mismo sufre ciertos abusos de las otras personas, pero pues al final sigue en este mundo normal. Luego, algo importante que igual desde el principio se ve porque es parte de lo que lo hace ser como es su gran deseo por poder formar parte del ejército. No tanto por querer ser el héroe o por matar o por nada de eso, sino que justo él menciona que lo único que quiere hacer es ayudar. O sea, viene como que de esta parte que cuando a ti te dicen héroe, pues que te suena, o sea, buena onda, o sea, querer ayudar a los demás, querer buscar el bien común. Pero por lo mismo de su complexión física no logra hacerlo, lo intenta una y otra vez, se cambia de nombre, inventa que vive en diferentes lugares y por más pues no lo aceptan. Entonces no es hasta uno de esos muchos intentos, después de que a su mejor amigo ya lo habían aceptado, él lo vuelve a intentar y en ese intento conoce al doctor Abraham Erskine, quien podríamos decir que fue el que le da la llamada a la aventura, que es otra de las partes del viaje del héroe. Él lo invita y le dice, ¿sabes qué? Ya tenemos a mucha gente fuerte y grande en el ejército, tal vez sería bueno incluir a alguien pequeño. Entonces lo invita, le dice que ya sabe que lo ha intentado, ya sabe que ha falsificado, ya lo sabe, lo acepta y le dice, ven conmigo, yo te voy a meter y vamos a ver qué surge. Entonces él acepta esta llamada. En el viaje del héroe se ve que hay una opción que es rechazar la llamada, pero también sabemos que ese viaje del héroe no necesariamente tiene que estar literal en todas las historias, es más como una guía. Y bueno, Steve Rogers acepta esto y conforme la historia se va desarrollando, el doctor se va convirtiendo en su mentor. El mentor es otro aspecto importante en el viaje del héroe. Entonces tiene varios de estos aspectos que creo que lo cumplen con lo que es el viaje del héroe. Además de que al final de la película, pues aquí se viene un spoiler, pero bueno, al final de la película Capitán América necesita salvar al mundo, a su país, y entonces estrella el avión en el que estaba con el afán de salvarlos y creemos que muere. Entonces una parte del viaje del héroe es la muerte y resurrección. Creemos que muere, pero al final la siguiente escena muestra que en realidad él no estaba muerto y en realidad seguía vivo. No revive como tal, pero en realidad esto es lo que te dan a ti a entender, como que primero está muerto y luego vuelve a salir. Y bueno, ya sabemos que en Marvel las películas se van uniendo, entonces creo que no podríamos decir que en esa única película se completa el viaje del héroe, sino que es algo que se va formando conforme a todas las películas que surgen de este mismo personaje y con las que comparte con los otros personajes, Iron Man, Black Widow, Hulk, o sea, todas las de los Avengers se van uniendo. Y de las últimas partes del viaje del héroe está pues la recompensa. Entonces la recompensa en la primera película podríamos decir que no existe, pero es por lo mismo, porque ya dije que en esa misma película no se cierra ese viaje del héroe, porque es conforme las películas van pasando que se va viendo cómo va surgiendo todo su viaje. Y ya es en la última película en la que él aparece donde se ve cómo regresa con su interés amoroso desde la primera película
que era su mayor meta, o sea, su mayor deseo siempre fue regresar con Peggy. Y lo logra y al final se convirtió en un héroe, logró el reconocimiento, ayudó a mucha gente y tuvo su recompensa, que fue conseguir lo que realmente él deseaba, así, en lo más fondo de su corazón. Entonces sí, yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede hacer el viaje del héroe en un personaje, y la verdad es que yo le tengo pues mucho cariño a ese personaje porque pues como ya conté, es el primero que saqué, y sí, entonces yo creo que eso está muy cool. Pues muchas gracias, le agradecemos mucho a Stanley por estar en este podcast Sueña y Crea para contarnos un poco sobre el personaje y la literatura de ellos. Gracias, muchas gracias, y espero que esto los pueda inspirar a ustedes a crear sus propias historias y todas las aventuras que quieran contar y que quieran inventar, que las compartan. Muchas gracias. Gracias, Stanley.